Advertencia. En esta serie de 2 vídeos solo voy a hablar de la historia del país desde su colonización hasta 1860, si quieren ver la historia completa háganmelo saber. Ahora sí, empecemos. A pesar de que Haití hoy día sea el país más pobre de América, con infinidad de crisis no subsanadas, y es que el hecho de ser una república negra dirigida por ex esclavos que fueron libertos le sacó factura muy caro a este país en las Antillas. Pero aún así, ¿sabías que cuando fue una colonia europea, fue la más rica del continente? Y no solo eso, sino que ¿sabías que también durante un tiempo fue un imperio? ¿Te interesaría conocer cómo fueron estas dos épocas imperiales? Pues quédate si te gusta investigar sobre culturas que no están extendidas más allá de un pequeño territorio concreto, quédate porque hoy veremos el primer imperio de Haití. Dividiré este vídeo en 4 partes. En la primera voy a hablar un poco de la definición de imperio, ya que lo que nos compete es el imperio. Básicamente un imperio es un estado que se expande más allá de sus fronteras iniciales, que es una potencia regional y ejerce su soberanía sobre otras etnias o estados que están sometidos a su directa administración, normalmente de forma tiránica para los conquistados. Estos suelen ser potencias de toda clase y aparte de sus dominios directos también tienen un área de influencia. En líneas generales, un estado muy poderoso y con influencia. Aunque estas definiciones encajan con muchas potencias que tienen como forma de gobierno la república, entonces, si un estado cumple con estos requisitos, lo último que le falta para ser un imperio como tal, debe tener como forma de gobierno una monarquía, normalmente que el monarca ejerza el título de emperador. Ejemplos de imperios nos sobran en la historia y no bastaría solo este vídeo para mencionarlos a todos ellos. Y todos esos cumplían con los requisitos que acabo de nombrar. Pero, así como la gran mayoría cumplía con varios de estos, hubo otros cuantos estados que también hay varios ejemplos, que con lo único que cumplían era con tener una monarquía con el monarca con el título de emperador. Ese era el único requisito que cumplían, lo único que tenían de imperio era su forma de gobierno y su nombre. Ya que estos estados carecían principalmente de ser potencias regionales, en cuanto a lo militar, económico y político, expandirse más allá de sus fronteras primitivas, y tampoco tenían influencia alguna. Ahora que ya hemos visto un poco de la definición de imperio, miremos a grosso modo un poco de la historia colonial de Haití. Geográficamente hablando, Haití es la parte occidental de la isla La Española, también llamada Quisqueya. Aquí antes de la llegada de los europeos habitó la etnia de los taínos, que dividieron a la isla entera en varios cacicazgos que se fueron desarrollando hasta ser estados. Pronto estos estados taínos entrarían en conflictos con las tribus de la etnia caribe. Durante este tiempo, Cristóbal Colón ya había hecho sus primeras expediciones en las Bahamas y había establecido varios puestos coloniales y avasallado a unas cuantas tribus. En 1493, comenzarían las expediciones en los actuales Haití y República Dominicana. Allí Colón fundaría la colonia del Fuerte de Navidad. De allí comenzaría lo que creo que a muchos les tocó ver en la escuela, y es las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas y los abusos contra los indígenas. Ya para 1530, España había conquistado los actuales Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, algunas islas en las Bahamas y por supuesto Haití. Pasando todo este territorio a ser la Capitanía General de Santo Domingo bajo la jurisdicción directa del Virreinato de Nueva España. Por diversas razones, la parte más occidental de la isla La Española, o sea la actual área haitiana, quedó totalmente despoblada. Esto fue aprovechado por la Compañía Francesa de las Indias Occidentales, que tomarían la isla Tortuga al norte de la Isla Mayor, donde de allí establecerían pequeños asentamientos en la costa norte de Haití. Esto obviamente no sería aceptado por España, que enviaba soldados para impedir la colonización. Sin embargo, nada de esto se resolvería hasta la Guerra de los 9 Años, en la que se firmaría un tratado que obligaba a España a ceder la actual área del país. Así nacería la colonia de Saint-Domingue, se promovería la migración de varios colonos franceses para construir infraestructuras, para construir haciendas, fincas y fábricas. Debido a la ausencia de mano de obra indígena, se importó una exorbitante cantidad de esclavos africanos para que trabajaran en las plantaciones de los colonos y las fábricas, aprovechando y explotando principalmente la caña de azúcar. Saint-Domingue se convertiría en la colonia más rica no solo de América, sino la colonia más rica del mundo, todo a costa de una esclavitud sumamente terrible, ya que los esclavos eran tan maltratados que la esperanza de vida no sobrepasaba los 25 años en el mejor de los casos.
Cabe aclarar que la población esclava superaba a la blanca en 1 a 30 debido a que el fuerte de la colonia era la explotación y exportación, por lo que estaban los burgueses y aristócratas necesarios para supervisar la producción. Un par de años más tarde, las ideas de la Ilustración se propagan como la peste misma, y provocarían en Francia el estallido de la archiconocida Revolución Francesa. Como sabemos, estas ideas no tardarían en llegar a las colonias españolas y provocar poco después las independencias hispanoamericanas. En Saint-Domingue no sería la excepción. Varios colonos querían un estado independiente criollo francés donde se explotaran a los negros. También, estas ideas llegaron a los esclavos mejor posicionados, a los siervos y a los pocos funcionarios y militares negros de la colonia, que difunden estas ideas entre los esclavos. Por lo que finalmente en 1791 estallaría la revolución haitiana en paralelo que se libraba la de Francia. Entre los grupos de esclavos poco cohesionados, los más realistas y los blancos que querían un Haití independiente gobernado por blancos. A medida que transcurría la guerra por la independencia, los esclavos fueron cohesionándose y organizándose. Aquí surgen dos próceres y padres de la patria, Jean-Jacques Dessalines y Toussaint Louverture. El primero era exgobernador general de la isla y el otro miembro del ejército de esta. La guerra se libró más que todo en el norte, comenzando desde Le Cap yendo por el sur hasta que finalmente en 1804, debido a que los blancos eran tan pocos y que, por la inestabilidad política vivida en Francia, no tuvieron refuerzos y los esclavos se levantaron exitosamente purgando a Haití de blancos, dejando menos de 2000 por ahí en la clandestinidad, incluyendo mulatos. Ya para enero de ese mismo año, 1804, la independencia de Haití se había consolidado y un nuevo estado acababa de nacer. En 1802, había acabado la Revolución Francesa desde hacía 4 años y Napoleón Bonaparte, por aquel entonces cónsul de la Primera República Francesa, había intentado frenar la revolución, pero le fue imposible, por lo que ese mismo año le compra a España la parte de la actual República Dominicana. En 1804, el 1 de enero, Dessalines entraba victorioso en Puerto Príncipe, proclamándose como emperador de Haití bajo el nombre de Jacques I, 7 meses después de concretada la independencia en Le Cap Cabo haitiano. El primer imperio de Haití había nacido. Lo primero que hizo luego de expulsar a Francia, fue ir organizando su país, el cual territorialmente estaba dividido en 6 distritos más del de la capital, gobernados por militares. También siguió aniquilando a cualquier blanco que encontrara por ahí. Luego de 8 meses de concretada la independencia, poco después de ser coronado, redacta una constitución en la que declara a Haití como una monarquía electiva semi-absolutista, también decretaba la discriminación y la prohibición a los blancos a poseer bienes dentro del imperio, además de ser el primer estado en el mundo en abolir la esclavitud. Y también manda a construir una serie de fortificaciones para evitar el regreso de los franceses asentados en el otro lado de la isla. Precisamente por este temor, y porque tal vez el emperador tenía ganas de expandir su poderío en base a reclamos históricos, envía 2 campañas desde el norte y sur de Haití, y a inicios de febrero de 1805, entraron en Santo Domingo, la capital de la actual República Dominicana, pero deben repeler un asedio, y finalmente para marzo el imperio conquistó toda la isla Quisqueya. Los pobladores de la parte francesa, muchos fueron masacrados y no se les tuvo clemencia alguna, y en lo que tuvo de tiempo, el emperador puso en marcha un proceso de haitianización. Para sacar a flote la economía, confiscó las tierras de los dominicanos y decretó trabajos agrícolas forzosos para varias personas. No cabe duda de que Jacques I mantuvo unido su imperio con mano de hierro. Pero finalmente, por varias inconformidades entre la población dominicana y sus propios generales, inicia una serie de revueltas sobre todo en la parte oriental de la isla. Uno de sus generales, Henri Christophe, iniciaría una insurrección. Al ver esto, el emperador envía a otro de sus hombres de confianza, Alexandre Pétion, pero este también pertenecía a la insurrección, por lo que logró engañar al emperador, y mientras que el 16 de octubre Jacques se entera de la revuelta, al día siguiente logran reunirse con él, Christophe y Pétion junto con otros 2 generales, y lo asesinan. Con la muerte del emperador, el imperio se declara oficialmente disuelto al día siguiente. Entonces, las facciones que buscaban la independencia de Haití fueron ganando territorio rápidamente, esto es aprovechado por Francia, que envía buques que desembarcan en los puertos más importantes de ese lado de la isla y la recuperan. Poco después de esto, República Dominicana de jure pasaría nuevamente en 1809 bajo la soberanía de España, mientras de facto iniciaba la guerra de independencia con varias facciones controlando partes del país.
Mientras tanto en Haití, una vez el imperio fue disuelto, Alexandre Petion y Henri Christophe se dividen el país de norte a sur, cada uno gobernando de manera 100% independiente su parte. Nacen así dos nuevos y efímeros países en la historia de América, el estado de Haití, en el norte, con capital en Cabo Haitiano, que se convirtió en un reino. Y, la República de Haití, en el sur, con capital en Puerto Príncipe, con Petion como presidente vitalicio. En términos de que si cumplía o no con los requisitos para poder ser un imperio, pues, este sí cumplió con algunos de ellos, ya que se extendió más allá de sus fronteras originales y ejerció su soberanía sobre un pueblo extranjero. Pero no fue ni siquiera una potencia regional, ya que la revolución había dejado muy mermada la economía y estaban intentando subsanarla, y los productos que se extraían de aquí comenzaron a ser sacados de otras partes. Y bueno gente, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Esta fue la primera parte en la que hablamos del primer imperio. En el siguiente vídeo hablaremos de lo que pasó entre la disolución del primero y la aparición del segundo. Por mi parte, soy Dux de Valois y conmigo será hasta la próxima. Bye bye.